Buenos días. Hermanos, hoy quiero hablar sobre una verdad que cambia la vida. Dios puede tomar a una persona perdida y hacerla su hijo. Esa transición de pecador a hijo de Dios no es solo un cambio en religión, es un cambio de identidad. Muchos viven cargando culpas, errores, vergüenzas y recuerdos del pasado. Pero en Cristo aprendemos que nuestro pasado no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Y Él dice que podemos ser escogidos y adoptados. En Efesios capítulo 1, versículos 3 a 5, Pablo escribe: Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Y en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, leemos: Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Estas palabras son preciosas, pero debemos entenderlas correctamente. Dios no escogió de manera arbitraria a unas personas para salvarlas sin importar su respuesta. Más bien, antes de crear el mundo, Dios determinó el plan de salvación en Cristo para todos los que decidan creer y obedecer el Evangelio. Él estableció de antemano que los obedientes serían adoptados como hijos. Ese plan fue diseñado en amor, justicia y misericordia. La salvación está disponible para todos, pero solo entran en ella los que reciben a Cristo de verdad. La primera verdad que vemos es esta. Antes de nuestra adopción, estábamos fuera de la familia de Dios. El pecado nos separó de Él. Isaías dijo que nuestras iniquidades hacen división entre nosotros y nuestro Dios. Sin Cristo, el ser humano tiene una deuda espiritual que no puede pagar por sí mismo. Podemos tener logros, dinero, educación o reputación, pero nada de eso borra el pecado. Por eso necesitamos algo más grande que reforma humana. Necesitamos redención, necesitamos perdón, necesitamos un nuevo nacimiento. Juan 1, versículo 12 dice que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Note el orden. Primero viene recibir a Cristo. Luego viene el derecho de ser hijos. Recibir a Cristo significa aceptar su autoridad, creer en su palabra y someternos a su voluntad. No basta con admirarlo desde lejos. No basta con decir que creemos si no estamos dispuestos a obedecer. La fe verdadera siempre responde. Cuando una persona cree de corazón, esa fe le lleva a arrepentirse, a confesarse y a bautizarse para perdón de los pecados, como enseñan las Escrituras.
Allí el pecador comienza una vida nueva. La adopción espiritual es una obra de amor. Un padre adopta porque quiere abrir su hogar y su corazón a un hijo que necesita pertenencia. Todos ustedes saben que mi hijo Easton fue adoptado, ¿verdad? Esa decisión se tomó porque nuestra familia tenía una abundancia de amor para compartir con un niño que no iba a recibirlo de ninguna otra manera. Y después del nacimiento de Alice, nuestra hija, Easton no dejó de ser mi hijo. Él va a ser su hermano y mi hijo para siempre. Así también Dios, en su gracia, nos recibe en su familia por medio de Jesucristo. No llegamos como extraños permanentes. No llegamos como esclavos sin esperanza. Llegamos como hijos. Eso cambia la manera en que pensamos, hablamos y vivimos. Ya no servimos a Dios por miedo, sino por amor y gratitud. Ya no obedecemos para ganar un lugar. Obedecemos porque el lugar ya nos fue ofrecido en Cristo. Efesios 1, versículo 4, dice que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él. Esto no significa que Dios escogió quién creería y quién no creería sin darle opción a nadie. Significa que desde antes del tiempo, Dios decidió que Cristo sería el Salvador y que todos los que estuvieran en Cristo por la fe obediente serían aceptados como santos. En otras palabras, la elección está en Cristo. La bendición pertenece a los que entran en Cristo por obediencia al Evangelio. Dios no improvisó la salvación. Él la planeó con perfecto amor. Y esta verdad nos da esperanza. Quizás alguien escucha esto y piensa, pero mi pasado es muy oscuro. He fallado demasiado. He dicho palabras malas. He vivido lejos de Dios. La gracia de Dios responde, tu pasado no tiene la última palabra. Cuando una persona viene a Cristo, su pasado no define su futuro. El pecado puede haber escrito capítulos dolorosos, pero el Señor puede comenzar una nueva historia. El Evangelio no solo limpia la culpa, también cambia la identidad. Ya no somos definidos por lo que fuimos, sino por a quién pertenecemos. Mire de nuevo a Juan 1, versículo 13. Los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ni por deseos naturales, en otra traducción. Eso nos enseña que ser hijo de Dios no depende de herencia humana, ni de esfuerzo carnal, ni de decisiones de otros en nuestro lugar. No nacemos cristianos por tradición familiar, no entramos en la iglesia por costumbre. Nacemos de Dios cuando respondemos al Evangelio con fe obediente. El nuevo nacimiento nos da una nueva familia, una nueva casa espiritual y un nuevo propósito. Pensemos en lo que significa vivir como hijos adoptados.
Un hijo amado aprende a confiar en su padre. Ya no vive con temor constante ni con culpa constante. Sabe que pertenece a Dios. Sin embargo, esa confianza no produce desobediencia, produce reverencia. El hijo verdadero quiere agradar al Padre. Quiere apartarse del pecado. Quiere caminar en luz. Quiere crecer en santidad. La adopción no es permiso para vivir como antes. Es poder para vivir diferente. También debemos recordar que Dios nos adoptó por medio de Jesucristo. No hay adopción fuera de Cristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Su sangre es la base del perdón. Su cruz hizo posible nuestra reconciliación. Su resurrección confirma que la muerte no tiene la última palabra. Cuando obedecemos el Evangelio, somos unidos con Él en una nueva vida. Entonces dejamos atrás el viejo hombre y comenzamos a andar en novedad de vida. Esta verdad debe humillar nuestro corazón. No tenemos razón para presumir. Si somos hijos de Dios, es por su gracia y su amor. Nadie puede decir que se salvó por mérito propio. Nadie puede gloriarse en sí mismo. Nuestra confianza no está en nuestra perfección, sino en la fidelidad de Dios. Él cumplió su plan. Él abrió la puerta. Él nos recibió cuando venimos a Cristo. Y por eso la gloria pertenece solo a Él. Y esta verdad también debe animarnos a perseverar. A veces el creyente se siente débil, tentado o cansado. ¿Sí? Pero cuando recuerda que es hijo de Dios, encuentra fuerza para seguir adelante. Un hijo no pelea solo. Tiene un padre que lo guía. Un hijo no camina sin valor. Tiene un nombre nuevo. Un hijo no está olvidado. Está adoptado en la casa de Dios. Esa identidad sostiene al cristiano en la prueba, en la tentación y en el dolor. Entonces, ¿cómo respondemos a estas palabras? Primero, debemos recibir a Cristo de manera sincera. Segundo, debemos obedecer el Evangelio sin demora. Tercero, debemos vivir como personas adoptadas, personas santas, personas sin mancha delante de Él. Cuarto, debemos dejar que la nueva identidad venza la vergüenza del pasado. Cuando el enemigo nos recuerde nuestras caídas, recordemos que estamos en Cristo. Cuando el mundo nos desprecie, recordemos que somos hijos del Rey. Y cuando nuestra conciencia nos acuse, recordemos que la sangre de Jesús limpia y restaura. Hoy el llamado de Dios sigue siendo claro. Él ha preparado en Cristo una salvación real y completa para todos los que creen y obedecen. No debemos rechazar esa gracia. No debemos postergar nuestra respuesta. Si todavía estamos fuera de Cristo, todavía hay esperanza. El mismo Señor que escogió el plan de adopción nos invita a entrar en Él. Por fe obediente, por arrepentimiento sincero y por sumisión al Evangelio,
podemos pasar de la oscuridad a la luz, de la culpa al perdón y de la orfandad espiritual a la familia de Dios. Que nunca olvidemos esta gran verdad. Nuestro pasado no define nuestro valor. Nuestra posición en la familia de Dios sí lo define. En Cristo somos escogidos y adoptados. En Cristo somos perdonados y recibidos. Y en Cristo ya no somos esclavos del pecado, sino hijos amados del Padre. Vivamos con esa identidad. Defendamos esa identidad y proclamemos esa identidad a un mundo que necesita saber que Dios todavía llama pecadores para hacerlos sus hijos. Por eso la iglesia debe predicar este mensaje con claridad y con amor. No anunciamos una religión de apariencias, sino una relación viva con Dios. No hablamos de un título vacío, sino de una transformación real. El Evangelio ofrece perdón al arrepentido, nueva vida al creyente y pertenencia al obediente. Cuando el pecador entra en Cristo, deja atrás la culpa y recibe una herencia eterna. Y esa herencia no se gana por orgullo, ni por obras humanas, sino por la gracia de Dios aceptada con fe obediente. Así entendemos nuestra historia. Fuimos pecadores, pero en Cristo ahora somos hijos de Dios. Que esta verdad llene nuestra mente, gobierne nuestro corazón y fortalezca nuestra obediencia diaria para que vivamos dignamente del llamamiento con que fuimos llamados por Dios en Cristo Jesús. Y si quieres hablar sobre tu propia salvación o tu propio bautismo esta mañana, voy a estar disponible después de la oración. Gracias.